esperamos que pueda ser una también visita virtual en octubre. Y bueno, él es profesor de Nuevo Testamento en la Universidad Adventista de Sao Paulo. También tiene un doctorado en teología en Nueva Zelanda, no sé qué perdón, no me acuerdo de la facultad, pero sé que además tiene numerosas publicaciones. Y bueno, como he dicho antes, yo lo conocí a través de Logos TV por un programa que se emitía, que se llama, y se sigue emitiendo, me ha dicho que está en la 4ª temporada, que se llama Sin Maquillaje, en el que bueno, se hace estudio bíblico basado en la Biblia, diferentes incógnitas, diferentes versículos, diferentes temas que puedan aflorar en la mente de los telespectadores, que no siempre son adventistas, según creo, ¿no? Personas que hacen preguntas de la Biblia, qué significa este versículo, aparentes contradicciones, y allí, pues bueno, me pareció muy oportuno que lo pudiéramos invitar en este trimestre en el cual se está hablando precisamente de interpretación de la Biblia. Y él amablemente pues ha accedido y nos ha, ¿no?, el tiempo de reposo del sábado lo ha cedido para poder estar con nosotros, con sus hermanos europeos de Barcelona, y se lo agradecemos muchísimo. No sé, Daniel, si tú quieres añadir algo. Nada más, Esther, es que lo has hecho muy bien. Carlos, queremos que te sientas pues como en casa entre nosotros y nada más. Que complementando lo que decía Conchi, Carlos va a tener ahora una primera ponencia, tendremos un tiempo para preguntas, así que aprovechad. Si queréis volcarlas en el mismo chat, allí lo iremos dirigiendo. Y después tendremos tiempo para el diálogo y después tendremos ya una segunda parte. El tema se estará grabando para poderlo disfrutar a posteriori y nada más. Daniel, solo una cosa. Sí. Tú ahora eres el anfitrión. Me están comentando que hay personas que quieren entrar y no pueden. Sí. Dice que se ha bloqueado por 30 minutos. Sí, yo ya he quitado lo de la sala de espera para que la gente pueda entrar sin problemas y no veo a nadie esperando, sin problemas. Así que gracias. adelante. Tu tiempo, Carlos, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un privilegio para mí poder estar acá. A pesar de la distancia, la tecnología nos ayuda para poder unirnos en términos tanto, ¿cierto?, espirituales, como es la palabra del Señor. El otro día yo leí algo y lo comentaba en otro live. Me pareció interesante que leí un pensamiento que la verdad es que nosotros quizás ocupamos mal la palabra distanciamiento social. La verdad es que tenemos distanciamiento físico, porque socialmente estamos juntos, trata lo mismo, ¿cierto? El hecho de que estemos separados a través de lo físico, socialmente estamos presentes, ¿por qué? Porque estamos usando los medios digitales, podemos ocupar internet, podemos ocupar tantos elementos. Es un privilegio también poder estar con ustedes. A pesar de no estar físicamente, socialmente podemos estar juntos. Y saber, ¿cierto?, de que hay un grupo de amigos, de hermanos y hermanas, ¿cierto?, de amigos y hermanas que están presentes en Europa y que podemos dialogar acerca de este tema que la lección de escuela sabática lo está aprendiendo muy bien y que creo que hoy día intentaremos buscar algunas herramientas y pautas generales. Yo creo que me gustaría subrayar mucho eso, son pautas generales, porque ir así a tratar de ver cada tema en particular nos llevaría más tiempo. Yo lo que quiero dar son herramientas prácticas como para que ustedes, ¿cierto?, puedan dialogar con aquello. Yo como profesor, la verdad, a mis alumnos les muestro una parte más teórica, porque son alumnos de teología, y también una parte más práctica. Lo teórico yo lo voy a mencionar en términos así muy generales, pero la idea es que ustedes lo vean más en términos de el texto mismo, ¿no? Ir y mostrar algunos textos y que después ustedes me pregunten cómo yo podría trabajar este texto. Eso es una cosa que me llama la atención muchas veces en que quizás nos dedicamos mucho a la teoría y no tanto a la práctica. Así que esta charla va a estar enfocada mayormente en aquello. Y la vamos a dividir en dos, ¿ok? Y como estaba planificado antes. Entonces, una primera parte van a ser pautas generales y la segunda va a ser en relación a las versiones de la Biblia. Ahora, ¿por qué separarlo? Porque es un tema un poco más complejo, más difícil, y que tampoco vamos a profundizar tanto, también va a ser algo más práctico, va a ser algo mucho más práctico para que ustedes sepan. Sí va a haber un aspecto más teórico en términos generales y después un tema más práctico. Entonces, quiere decir que cuando nosotros vamos a ir al texto bíblico, tenemos que escoger una versión de la Biblia. Entonces, esa parte va a ir en la segunda charla.
Entonces nos vamos a dedicar simplemente a la primera parte, que tiene que ver con algunas pautas. Yo a mis alumnos, yo les digo, hay un recurso mnemotécnico que quizá podemos pensar cuando vamos y estudiamos la Biblia. Y yo les digo, comencemos con el 0. Alguien puede decir, ¿cuántos pasos? Vamos a tener 10 pasos, 5 pasos, 6 pasos. Yo les digo muchas veces, chicos, comencemos con el 0. ¿Y por qué comenzar con el 0? Porque el 0 nos recuerda que el primer paso que todo cristiano o cristiana tiene al comenzar a estudiar la Biblia es la oración. Como en español nos ayuda aquello, ¿no? En español y en portugués también nos ayuda aquello. El 0 nos recuerda que el primer elemento importante para estudiar el texto bíblico es la oración. Ahora, ¿por qué es tan importante eso? Y yo quiero remarcar aquello. Es importante eso porque el texto bíblico ya supone, y eso es importante, ya supone que aquel que se acerca al texto bíblico está creyendo en aquello que el texto bíblico va a decir. Y, por ejemplo, solamente ir a Génesis capítulo 1, verso 1, del principio creó Dios. Y está suponiendo que Dios creó, está suponiendo que Dios existe. Y si vamos, por ejemplo, al libro de Apocalipsis, dice la revelación de Jesucristo, el verso 1 del capítulo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¡Wow! Es un texto que está suponiendo de que existen ángeles, que existe un siervo, que existe Dios. Quiere decir que cuando vamos al texto bíblico, lo primero que tenemos que suponer y recordar es de que Dios, cierto, está presente y que Dios va a ser aquel que nos va a ayudar. Obviamente existen herramientas que son herramientas ya que tienen que ver con aspectos quizás más humanos. Entonces, ahí es donde viene el detalle importante, que yo creo que es bueno siempre recordarlo. Nosotros como creyentes tenemos la siguiente percepción, es decir, cuando vamos al texto bíblico y vamos a orar, nos vamos a encontrar con el texto bíblico, la pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente. ¿Nosotros creemos en que Dios inspiró las palabras de la Biblia o que Dios inspiró las personas de la Biblia? Entonces eso es importante. Es decir, cuando vamos al texto bíblico, llegamos creyendo en él, llegamos creyendo que Dios nos habla, pero nos habla el lenguaje humano. Y la lección de la escuela sabática plantea aquello, ¿no? El lenguaje humano. Y la semana pasada hablamos acerca del lenguaje. Entonces, eso es un elemento interesante que debemos mencionar. Es decir, que cuando vamos al texto bíblico, un primer elemento es el 0, es la oración, y vamos al texto bíblico sabiendo que hay un lenguaje en el cual Dios nos está hablando. Y la pregunta que tenemos que resolver es, ¿las palabras son las inspiradas o las personas son las inspiradas? Y esa pregunta la vamos a resolver en la segunda parte, así para que ustedes, cierto, se enganchen. En la segunda parte cuando hablemos acerca de las traducciones de la Biblia. Pero pensando en aquello, entonces, ¿qué pautas podemos traer para que tengamos claridad en el texto bíblico? Yo voy a quizás mostrar algunas cosas. Yo traje también algunos textos para que sean elementos prácticos, y quizás vamos a pensar que yo estoy en una sala con ustedes, ¿no? En una sala con ustedes, y ocupo esto porque estoy en una sala con mis alumnos, ¿no? Entonces, todos los días. Entonces, lo que yo voy a hacer es simplemente tratar de dialogar con ustedes en función de lo que algunas pautas generales. Entonces, yo nuevamente me gustaría subrayar aquello, ¿no? Es importante, me gustaría subrayar aquello. Entonces, vamos a tratar acerca de pautas generales. Como les dije, a veces yo le digo a mis alumnos, comencemos con el 0, para que no nos olvidemos que la oración es un elemento importante dentro de nuestra percepción del texto bíblico. Vamos al texto bíblico creyendo que en lenguaje humano Dios se reveló, Dios nos habla, Dios nos explica, y tenemos una presuposición ahí detrás, y creemos en Él. Y quizás un primer elemento tendría que ver con, como es una cuestión de texto, es una cuestión de lenguaje, yo diría que un primer elemento que nunca debemos olvidar, que cuando vamos al texto bíblico, tenemos que pensar que existe un contexto literario, ¿ok? Un contexto literario. Y también existe un contexto que tiene que ver con el género literario, ¿ok? Es decir, que hay un contexto que tiene que ver con la literatura, cómo el texto se presenta, y el contexto también que tenemos que reconocer en términos de género, ¿ok? Y eso es esencial para entender esto. Es decir, cuando vamos al texto bíblico y ahí hay un lenguaje humano que está siendo expresado en eso, tenemos que pensar, ¿el texto bíblico es poesía?
Entonces quiere decir que mi forma de entender ese contexto literario tiene que estar estructurado en términos poéticos. Si yo voy a pensar, por ejemplo, que el texto es apocalíptico, tengo que pensar en qué forma ese texto apocalíptico está pensado en términos de una profecía clásica, es decir, una profecía que tiene un fin solamente en el contexto de Israel, o una profecía que excede el tiempo de Israel y llega hasta el fin del mundo como sería Daniel de Apocalipsis. O pensar, por ejemplo, en la literatura epistolar, es decir, Pablo escribe cartas. ¿Cómo voy a estudiar el libro de Romanos, la epístola a los Romanos? ¿Y cómo voy a estudiar Mateo? Y Mateo siendo una biografía greco-romana, es decir, otro género literario. Entonces, un primer elemento es preguntarnos aquello, es decir, ¿qué género literario yo voy a trabajar y cómo respetar aquello para interpretar? Y a través de eso llegar a una cuestión literaria, es decir, cómo yo voy a interpretar ese texto dentro de ese género, respetando el género y respetando el contexto literario en el cual ese género es expresado. Ahora, yo voy a trabajar en función de dos cosas. Vamos a ver primero el contexto literario, y el contexto literario, solo para tener una idea, y eso es importante para todos nosotros, tenemos que pensar en lo siguiente. Hay un contexto que va a ser inmediato, ¿ok? Es algo que la lección de algún modo está comparando, y después un contexto mediato, ¿ok? Y cuando pienso en el género, ¿ok? Cuando pienso en el género, yo lo que voy a pensar es cuál es el estilo de ese libro, la forma en la cual ese contexto literario tiene sentido, ¿ok? Sería la forma, ¿ok? Ahora, muchas veces quizás, y aquí yo voy a parar acá para comentar con usted, para que me vean el rostro, quizás muchas veces ustedes han escuchado esta frase: todo texto fuera de contexto es un pretexto. Es una frase muchas veces utilizada. Y eso tiene que ver con el contexto literario, es decir, con el contexto inmediato e inmediato. Y es verdad, todo texto fuera de contexto es un pretexto. Pero yo agregaría algo más a eso. Y esa es mi impresión a través del tiempo. Yo diría que todo texto fuera de contexto, la verdad, es o flojera de aquel que está estudiando un texto bíblico, es decir, que no va a lo que viene antes, o simplemente es falta de preparación en la forma en la cual yo voy a estudiar cualquier texto, independientemente si es un texto de la Biblia. ¿Cómo yo voy a ir a ese texto? ¿Cómo yo voy a trabajar ese texto? Entonces, muchas veces decimos, un texto fuera de contexto es un pretexto, es verdad, un pretexto para decir tantas cosas, mantener una ideología, quizá una doctrina, pero muchas veces un texto fuera de contexto, con la mano en el corazón, es por ahí quizá hemos sido negligentes y no hemos ido aún al contexto general, al contexto inmediato y al contexto mediato. Entonces, ¿cuál sería el contexto inmediato, pensando en este contexto literario? El contexto inmediato tiene que ver claramente con aquello que viene antes de este texto. Ese sería el contexto inmediato. Y el contexto mediato sería aquel que estaría alrededor de este texto. Y me gustaría mostrarles un ejemplo para que ustedes, ¿cierto?, me ayudasen con eso. Y un ejemplo hasta interesante dentro de lo que yo veo. Por ejemplo, si yo voy, aquí está, ustedes están viendo, tengo la Reina Valera, voy a buscar, por ejemplo, Primera de Samuel, capítulo 17, verso 50. Entonces, es una historia que nosotros les contamos muchas veces a nuestros hijos, ¿cierto? A los nietos, a la iglesia, las maestras de niños. En Primera de Samuel 17:50 dice así: y así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener espada en su mano. Entonces es un texto fantástico, nos habla acerca de que David, ¿cierto?, siendo aún un chico menor, en tamaño, Goliat era gigante, Goliat tenía espada, David solamente tenía una honda, tenía solamente una piedra, y esa piedra fue la que finalmente derrotó a Goliat. Y decimos entonces, David mató a Goliat con una piedra. Sin embargo, si vamos al contexto inmediato, por ejemplo, si vamos a lo que rodea el texto, y vamos al verso 51, mire lo que dice: entonces corrió David, y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza.
Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente. ¿Cuándo en realidad David mató a Goliat? A nuestros hijos les decimos con la piedra, porque la verdad es que sería un poco imprudente muchas veces para un niño decir, y fue, y le cortó la cabeza, y el texto dice que después la puso en una estaca, y entró dentro de Jerusalén con la estaca, y eso sería algo muy fuerte. Así que intentamos, ¿cierto?, sanitizar un poco el texto. Pero la verdad es que el contexto nos está diciendo algo distinto. Lo que está haciendo el texto es diciendo, está resumiendo, el autor de Samuel está diciendo, y él lo mató. Ahora, ¿cómo lo mató? Al parecer la piedra lo noqueó, lo dejó en el suelo, le dejó cierto lelo, y fue allá David y con la propia espada lo mató. Entonces, aquí hay dos ironías, si podríamos decir, dentro de este contexto literario. David venció a Goliat con una piedra, y con la propia espada de Goliat, con la propia espada de él, fue que David venció a Goliat. Entonces, en ningún momento podemos decir, ¿cierto?, que dentro de esta historia en términos globales, ahora el contexto inmediato, que fue una obra simplemente humana, sino que hay una obra humana en la cual Dios toma parte. Entonces, es interesante acá que este texto es un texto narrativo. Entonces, quiere decir que yo voy a ir a ese texto intentando buscar los detalles que vienen antes o después dentro de esta narración, porque es una historia que está contando. Entonces, si nos quedamos con el verso 50, en términos del género literario, de la narración, diríamos, bueno, aquí todo terminó. Pero si seguimos la narración pensando en lo que el autor nos quiere decir, diríamos entonces que no es simplemente una piedra, es también la espada. Ese sería un género literario. ¿Qué pasaría si yo dentro de este género literario yo colocara ahora una carta? O sea, aquí hay un texto que es conocido por todos nosotros, y ese texto es un texto que se usa muchas veces como un amuleto, ¿cierto? Que es Filipenses capítulo 4, verso 13. Cuando yo conocí el Evangelio cuando yo tenía 20 años, la verdad, ¿no? Mi familia, son familias, ¿cierto? Era una familia católica, yo también era un católico romano, toda mi familia, ¿cierto? Católico romano, de la iglesia y aquello, ir a la iglesia, hacer la primera comunión, la confirmación, todo aquello. Entonces, cuando tenía 20 años conocí el Evangelio y mis amigos, ¿cierto? Cristianos, cada vez que yo tenía un problema en la universidad, antes de estudiar teología, o cuando yo les fui a decir a mi padre, por ejemplo, ¿cierto? Padre, yo voy a ser cristiano, voy a renunciar a todo, porque yo quiero también ser un pastor después, eso fue más adelante, obviamente, y ellos me decían, usa ese texto, si tú dices ese texto, te va a ir bien con todo, porque todo lo puedo en Cristo y como fortalece. Así que yo lo comencé a tomar como un amuleto, después estudié teología y lo seguía estudiando como un amuleto, como tenía que estudiar en materia, etc. Pero aquí viene el tema. Si yo leo ese texto, lo primero que yo debo hacer es decir, todo texto fuera de contexto es un pretexto. Es un pretexto para mí decir entonces que este texto es un amuleto. Me va a ayudar en todo. Es decir, si inclusive yo lo usaba para cuando jugaba fútbol. Yo no soy muy futbolero, pero mis amigos me impresionaban. No, vamos a jugar fútbol. Y yo jugaba y me gustaba, cierto, ganar, obviamente. Como a todos nos gusta ganar a veces. Y yo decía, si yo puedo ganar es porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, si yo voy a vencer acá, todo lo puedo. Inclusive a veces cuando jugaba a Chile, yo sin ser fanático, y todos estaban ahí llorando, y decía, Chile va a ganar porque ellos todo lo pueden en Cristo que los fortalece. Pero la verdad es que ese uso que hacemos de ese texto, cuando vamos al contexto nos vamos a encontrar con sorpresa. Y simplemente es haciendo una redada anterior y comenzar a pensar que viene antes. Y la verdad es que lo que viene antes simplemente es lo que viene en el versículo 9. Si en el versículo 9 nosotros comenzamos a leer lo que viene un poco antes de ese pasaje, y ese es el ejercicio que ustedes deben hacer siempre. Cuando alguien toma un verso de la Biblia en esos maná, ¿no? En esas cajitas, si uno toma un verso de la Biblia, ustedes leen ese texto, el impacto de ese versículo tiene más fuerza cuando ustedes van al contexto, para saber si lo que Dios está diciendo. Entonces el versículo 9 dice, lo que aprendiste, si recibiste y oíste, si viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estáis solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez. Pues aquí viene el primer elemento interesante. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y es interesante lo que está diciendo el versículo.
O sea, nos está diciendo que Pablo en este caso, está diciendo que él está contento cualquiera sea su situación, cualquiera sea. Y el versículo 12 va a explicar eso. Dice así: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para tener necesidad. Entonces, cuando él dice todo, en realidad lo que él está diciendo es: cuando yo tengo hambre o cuando estoy en abundancia, cuando paso necesidad o cuando estoy saciado. Es decir, en todo, aquí lo dice, en todo y por todo estoy enseñado. Entonces, cuando nosotros decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo que realmente tendríamos que pensar que Pablo nos está diciendo a nosotros dentro de este contexto. Estamos ahora, en este momento del coronavirus, no es que es cierto que vamos a vencer esto, es que todo podemos vivirlo ahora, en este presente. Es decir, y después si salimos ya libres, si tenemos libertades, es decir, tenemos abundancia, nos podemos gloriar también en aquello, en la fartura y la necesidad, en ambos extremos de la vida podríamos vivir aquello. Es más todavía, si nosotros vamos al contexto global de este libro, ¿cierto? Y vamos al capítulo 4, es interesante que él va a comenzar a decir que tenemos que estar, perdón, capítulo 3, tenemos, ¿cierto? Gozaos en el Señor, a mí me es molesto el escribir las mismas cosas, pero gozaos en el Señor, y él va a comenzar a decir ciertas cosas. Después, si vamos al capítulo 2, nos vamos a encontrar con algunas sorpresas, como la que él está preso. Entonces, quiere decir, si nosotros vamos a notar un primer elemento, si vamos a pensar en el capítulo 4 de Filipenses, versículo 13, el contexto global nos está diciendo que ese texto no es un amuleto, es simplemente nos está diciendo que nosotros nos podemos gozar en todo sentido y en todo momento, y eso nos puede ayudar a poder vivir el día a día que estamos experimentando. Pero eso puede ser la necesidad y puede ser la abundancia, no simplemente en aquellos momentos que nosotros queremos ganar y que podemos vencer, no, también podemos vivir en las derrotas. Cristo, ayúdame en la derrota, y Cristo, ayúdame en la victoria. Y el contexto global nos dice que Pablo es una carta, si tenemos que ir al pensamiento, el flujo de pensamiento que él tiene, y el contexto global nos está mostrando en términos claros de que él está preso, y a pesar de que esté preso, él dice: gozaos, ser felices, y eso es algo fantástico. Ahora, pensando que estas son pautas generales, esto es algo que tenemos que correr rápido, ¿no? Porque todavía nos queda poco tiempo. Pensemos ahora en un tercer elemento que sería interesante pensar. Y ese tercer elemento es lo siguiente. Cuando nosotros vamos a un texto bíblico, y esto es importante, vemos los contextos, el contexto literario, reconocemos cuál es el género, el cual no está presente, y el lenguaje en el cual está presente esa enseñanza. Pero un segundo elemento, y tenemos que prestar atención a que él, es el contexto histórico. ¿Okay? Contexto histórico. Ahora, ¿en qué sentido el contexto histórico debe ser entendido? Lo que tenemos que hacer nosotros es intentar transportarnos al tiempo en el cual el texto, ¿cierto?, surge, y que no solo surge, el texto, ¿cierto?, está representando una historia dentro de ese texto. Es decir, que si yo pienso, por ejemplo, y leo algunos pasajes, mi visión de esos pasajes pueden ser entorpecidas en función de lo que el texto está diciendo. Y hay tres cosas, entre muchas de las que podemos comentar. Una es que en el contexto histórico y bíblico existe algo que es llamado colectivismo. ¿Okay? Voy a explicar aquello. En segundo elemento, tenemos que reconocer que existe una cuestión llamada imperio. Más que una cuestión, es una institución, es un pensamiento, el imperio, el imperialismo, ¿no?, que está presente dentro de ese tiempo. Entonces, estos dos elementos, por lo menos, son esenciales. Y el segundo, uno que muchas veces, ¿cierto?, se habla en los sermones, que tiene que ver con la honra y la vergüenza. Y esos tres, en realidad, tendría una relación interesante. Ahora,
Cuando pensamos en el tema del colectivismo, tenemos que pensar lo siguiente, y es importante, ¿cierto?, tener y subrayar aquello. Ustedes en Europa, en general, tienen una cultura, una percepción de la realidad, porque puede ser una cuestión cultural distinta. La sociedad, ¿cierto?, plantea esto. Más individualista, la sociedad es más individualista. Creo que estoy en lo correcto, puedo estar equivocado, pero creo que el europeo es más individualista. El sudamericano, en ciertos sectores de Sudamérica, también es individualista. ¿Y qué significa eso? Por ejemplo, yo como pastor, yo fui pastor de iglesia por 10 años, 11 años para ser más específico, y cuando yo visitaba a alguien le preguntaba, un chico, por ejemplo, de 20 años, ¿quieres bautizarte? Y él decía, sí, me quiero bautizar, ok. Y él decidía bautizarse. En Europa creo que es lo mismo. Si yo le pregunto a alguien, ¿te quieres bautizar? Sí, me quiero bautizar. En las culturas colectivas ocurre algo distinto. En las sociedades colectivas, perdón, en las sociedades colectivas ocurre algo distinto. No es que yo voy a decidir por mí, sino que tengo una comunidad la cual decide por mí. Y eso es impactante cuando vamos al texto bíblico. La comunidad sufre, la comunidad llora, la comunidad expresa lo que es más importante. Una vez, ¿cierto? Conocí a una persona fantástica en Alemania, yo estaba haciendo un curso ahí de 3 meses en Alemania, con un profesor, y él era de la cultura india, ¿no? De la cultura india. Entonces él era indio. Entonces él me dice, pastor, ¿sabes qué? Me gusta una chica, ¿no? Y obviamente le está gustando a las chicas, ¿no? Un hombre le está gustando a la chica. Pero tengo un problema, porque mi madre tiene que escoger mi futura esposa, no puedo escogerla yo, es mi mamá la que tiene que escoger. Entonces, ¿qué es lo que uno hace ahí, no? Yo en mi individualismo yo le diría, no, tú eres libre, tú puedes hacer lo que quieras, tú puedes escoger tu vida, pero la verdad es que yo debo respetar lo que él está pensando, su cultura, su sociedad. Entonces yo le dije, bueno, tu madre es mucho más sabia. El tema está de que pasó el tiempo y yo estaba en otro lugar y él me escribe y me dice, pastor, es que ya mi madre me escogió, la conocí por 1 hora, nos tocamos la mano y esa es la mujer de mi vida. Yo dije, wow, o sea, si uno piensa eso, el impacto que puede tener en la vida de alguien, o sea, yo, ¿no? Yo digo, wow, o sea, yo no quiero, mi madre nunca podría haber escogido a mi mujer. Pero cuando vamos a la cultura, cuando vamos a la cultura de la Biblia, nos encontramos con aquello. Nos encontramos que quien escoge la mujer de los patriarcas no es, no es uno u otro. Y cuando vamos a Jacob intentó hacer algo individual, y es una enseñanza interesante. Jacob intentó encontrar a alguien y se encontró con que lo engañaron. Así que tuvo que escoger nuevamente la otra. O sea, fue todo así una cuestión distinta. Entonces, cuando vamos a las culturas colectivas, nos encontramos con aquello. Cuando el Evangelio llegó a Nueva Zelanda, llegaron los católicos y los anglicanos juntos. Entonces, a los maoris, ¿cierto?, que son las tribus tribales, ¿cierto?, en ese tiempo, los indígenas, ellos aceptaron, pero ellos tuvieron que conversar con los jefes tribales. Y los jefes tribales dijeron, la mitad aquí es católico y la mitad va a ser anglicana. Y se acabó la historia, y yo no hay más, ¿no? Entonces yo conocía a varios, por ejemplo, yo les decía, ¿por qué tú eres anglicano? Ah, porque el jefe de mi tribu dijo eso. Ahora ellos están mudándose porque esa cuestión colectiva ya mudó, pero en el pasado era así. Entonces cuando vamos al texto bíblico, nos encontramos con esas sorpresas y que a veces no entendemos. Por ejemplo, si yo les presentara este pasaje y lo viéramos en términos modernos, en términos de Jesucristo, por ejemplo, en versos 33 y 34, ¿no? Este versículo, cuando el contexto nos está diciendo, ¿cierto? Y la gente que estaba sentada le dijo, tu madre y tu hermano están fuera y te buscan. La verdad es que la respuesta de Jesucristo puede parecer brusca, pero en términos del contexto histórico, dentro de esta visión de la sociedad en el pasado, no lo sería. Le dice, ¿quién le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Qué interesante ver que esa respuesta de Jesucristo es una respuesta colectiva. Y la iglesia adventista es una iglesia que tiene esa esencia, pero que no se cumple muchas veces, ¿no?
Cuando vamos a Pablo, por ejemplo, Pablo dice en el libro de Romanos, capítulo 13, llorad con los que lloran y reíd con los que ríen. Pero nosotros, nuestra cultura individualista, diríamos, bueno, si está llorando es cosa de él, eso es problema de él. Si él llora es problema de él. Pero en la esencia del texto bíblico, y eso es interesante, cuando traemos esto para nuestra vida, está diciendo, no, si alguien llora, yo también me aflijo, porque somos un cuerpo. Y cuando vamos a la imagen del cuerpo de Cristo, y etcétera, que es la iglesia, son todas imágenes colectivas. Entonces, ese pensamiento muchas veces tiene una interferencia. La interferencia es yo, el egoísmo, la cultura individualista. Entonces, es interesante cómo el texto bíblico intenta llevarnos a una cuestión más de comunidad. El hecho de que estemos juntos acá, por ejemplo, conversando y dialogando cuando a usted les toque, ¿cierto?, preguntar, demuestra, ¿cierto?, esa cuestión. La esencia de la iglesia es eso. Por eso somos hermanos y hermanas, porque somos parte de una comunidad. Y por eso Jesucristo dice, aquel que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Porque salir de ese grupo era muy difícil, era una vergüenza. Y ahí viene el tema de honra-vergüenza. Para entrar a este grupo y seguir a alguien que el símbolo va a ser la cruz. Hay toda una cuestión de vergüenza. Entonces el colectivismo es algo que tenemos que considerar claramente cuando vamos al texto bíblico. Ahora, un segundo elemento, como mencioné, tiene que ver con, un tercero, vamos al tercero mejor, tiene que ver con la honra y la vergüenza. Ahora, ¿en qué sentido entendemos la honra y la vergüenza? La honra y la vergüenza ahora nuevamente es individual, pero en el pasado honra y vergüenza era dada en términos también globales, y eso es importante también reconocerlo. Y esa honra y vergüenza, es decir, si un grupo es afectado, si una persona es afectada, afecta a todo el grupo. Y cuando vamos a Jesucristo, por ejemplo, y Él se enfrenta a los líderes religiosos, y quien gana es Jesucristo finalmente en esta batalla, Jesucristo es honrado, porque esa vergüenza, esa honra es ganada, y los líderes religiosos son avergonzados. Entonces, cuando vamos a la cruz, que ahora lo vemos como un símbolo de honra, la verdad es que en el primer siglo era un símbolo de vergüenza. Y el texto bíblico muda aquello, intenta trocar aquello, decir, no, esta cruz es honra porque Jesucristo fue aquel que murió por nosotros. Y Él tomó esa cruz. Entonces, Él recibe la vergüenza. Y nosotros podemos ser honrados por aquello porque Él tomó la vergüenza. Y esa visión, muchas veces cuando vamos al texto bíblico, es perdida. ¿Por qué? Porque la leemos en función de nuestras presuposiciones, de nuestras ideas, de nuestros conceptos. Y dentro de este contexto histórico vamos al término del imperio, muy rápido. ¿Y en qué sentido lo entendemos? Recordemos que el imperio cobraba impuestos. Entonces, nosotros muchas veces decimos, cuando estamos hablando acerca de los impuestos, los cobradores de impuestos, decimos, a nadie le gusta pagar impuestos, y es verdad, ¿no? Aquí en Brasil pagamos impuestos grandes, y en Europa dice que pagan muchos impuestos. ¿A quién le gusta pagar impuestos? No, a nadie le gusta pagar impuestos. El tema es el siguiente, los impuestos que se pagan en España, ¿eran los mismos impuestos que se pagaban en Judea? Entonces, cuando pensamos eso, y lo pensamos en términos del imperio, la respuesta sería no, porque los impuestos de España quedan en España, los impuestos de Judea se iban para Roma. Quiere decir entonces que los cobradores de impuestos no eran personas simplemente no queridas porque cobraban los impuestos, ¿sí? Quedaban finalmente para la educación, para la salud, para todo aquello, las carreteras, etcétera, tantas cosas que se pagan con los impuestos. No, se iban para Roma. Entonces quiere decir que aquella persona que daba impuestos, cuando llegaba un cobrador de impuestos, lo odiaba con todo su corazón, porque no solamente era un ladrón que cobraba más, y esa es otra historia, sino que también era un traidor de la patria, es decir, a alguien que estaba trabajando para el enemigo. Por eso cuando Jesucristo, y si ustedes se acuerdan de esa historia, cuando le traen y le dicen, es digno pagar, o es requisito pagar tributo para César, ¿no? Es bueno pagar tributo. Y se recuerda lo que él responde, le dice, muéstrame una moneda, y le trae la moneda, y él dice, da a César, y César en ese tiempo ya era Tiberio, dar a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Ahora, lo interesante de esa historia es que muchos dicen, bueno, Jesús no quiso quedar mal con nadie, pero la verdad es que va mucho más allá de eso. Jesucristo, de alguna manera u otra, está criticando el imperio sin criticarlo, está diciendo, está el imperio de César, está el imperio de Dios, y él,
por el texto bíblico uno nota que el imperio de Dios es superior a cualquier imperio. Entonces, en otras palabras, lo que él está diciendo, dale a César lo que es del César, pero a Dios, el imperio superior, lo que es de Dios. Y por eso en el libro de Lucas, más adelante, él va a ser acusado, y va a ser acusado de decir que no hay que pagar impuestos a César, lo cual es una mentira. Pero en cierta medida lo que Jesús está diciendo, denle al Estado lo que es del Estado, pero no se olviden lo que es más importante, y no se olviden aquel que nos gobierna, que sería Dios. Entonces, dentro de esa percepción, todos esos detalles los encontramos en el texto bíblico en términos del contexto histórico. Subrayo que esto simplemente son pautas generales, ¿no? Más adelante, cuando hagamos algo en octubre, quizás, y si así lo permite, ahí vamos a verlo en términos más profundos, ¿ok? Y ver otros detalles que no estamos viendo ahora. Un tercer elemento, perdón, y aquí yo quiero nuevamente usar un screen ahí para que quede más claro, un screen para que quede más claro. Si pensamos en el número 3, ¿no? Pensemos en términos de la gramática del texto. ¿Ok? En términos de la gramática del texto. Y cuando pensamos en términos de la gramática del texto, obviamente tenemos que pensar en la cuestión de las palabras, ¿ok? Que serían los léxicos, la cuestión de las palabras, y también en términos de la sintaxis, ¿ok? Ahora, eso se da más en términos del texto original, ¿cierto? Hebreo, griego, arameo, etc. Pero también es posible, yo les daría algunas claves que ustedes podrían tener en términos de pautas generales, cómo encontrar y cómo saber, cómo definir estas cuestiones. Por ejemplo, si yo pensara en términos de las palabras, ¿ok? En términos de las palabras, yo lo que diría, iría a un diccionario bíblico, pero lingüístico, ¿ok? Lingüístico. No iría a un diccionario de español, no iría a un diccionario de la RAE, ¿por qué? Porque eso sería el español. Iría a un diccionario bíblico lingüístico. Y en términos, ¿cierto?, de la sintaxis, nosotros podríamos ir, ¿cierto?, a una gramática de las lenguas que son propias del texto, que sería gramática griega o hebrea. Sin embargo, si vamos a pensar solamente en el texto como está presente, se puede hacer, y yo voy a dar algunos ejemplos. Y hay uno en particular que recuerdo cuando estaba, ¿cierto?, de pastor de iglesia, me gustaba trabajarlo con mis amigos, ¿cierto?, mostrando las personas, ¿cierto?, que eran amigas católicas, que ellas querían estudiar la Biblia. Entonces yo les decía lo siguiente, miren este texto y vamos a trabajar ese texto. Y la verdad es que ellos se encontraban a veces con sorpresas. Dice así, pero no la conoció, y si vamos al contexto, ¿cierto? Si vamos al contexto, dice, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor la había mandado, recibió a su mujer, la recibió, ¿cierto?, como esposa, y el versículo 25 dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces, para mí es interesante, dice, pero no la conoció. ¿No la conoció a quién? A María, ese es el contexto, ¿cierto?, que está presente antes, pero como una cuestión gramatical, que tiene que ver en particular con una palabra. El tema es, ¿qué significa la palabra conocer? Entonces yo les decía, ¿qué significa la palabra conocer en términos bíblicos? Entonces algunos iban para algunos diccionarios, decían, conocer significa conocer en términos espirituales. Entonces dice, no, es que no la conoció en términos espirituales hasta que vio a su hijo primogénito, porque la verdad es que nunca la conoció físicamente. Sin embargo, les decía, pero ¿qué pasaría si yo fuera y buscara otros ejemplos que me ayudaran a entender la palabra conocer? Entonces yo les digo, vamos a Génesis capítulo 4, dice, conoció Adán a su mujer, la cual concibió. Quiere decir que la palabra conocer está dada en términos de la sexualidad, es decir, tener relaciones sexuales. Entonces, si yo voy a capítulo 1, verso 25, pero no la conoció, diría entonces que José no conoció a María. En otras palabras, José no tuvo relaciones sexuales con María hasta que nació Jesucristo. Y después que nació Jesús, José tuvo relaciones sexuales con María de modo normal. Entonces ahí uno podría decir, ok, quiere decir entonces que una palabra dentro del contexto bíblico, no una palabra, cierto, dentro de otros contextos, me puede ayudar a interpretar eso. Y por eso,
cuando vamos a estudiar el texto bíblico, mi recomendación es que intenten buscar la palabra dentro de una concordancia o un diccionario bíblico lingüístico y buscar cómo esa palabra funciona, opera dentro del texto bíblico, no fuera del texto bíblico. Ahora, si pensamos en la sintaxis, obviamente hacer una sintaxis del texto, ¿cierto?, en griego sería más difícil. Pero aquí hay un texto que es importante para nosotros hoy día, y dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y es un texto fantástico, porque lo que estamos viviendo, cierto acá en Brasil, un país que yo quiero, que yo amo, no mi país, pero un país que me ha recibido muy bien, al cual yo quiero y amo. Estamos viviendo cierto momento difícil, los contagios aumentan, etcétera, no tenemos clases, estamos encerrados, yo doy clases online todo el día estoy sentado, ¿cierto?, en mi oficina, en esta oficina que estoy acá presente, mis alumnos están con problemas económicos, algunos tienen que comer, algunos tienen problemas de conexión, etcétera, y todo eso obviamente me provoca ansiedad. Entonces es un texto fantástico un texto muy, muy moderno, un texto que nos afecta al presente, sin duda. Y dice, echando toda vuestra ansiedad. Entonces la pregunta sería, obviamente aquí tiene una cuestión de contexto, dice, echando toda vuestra ansiedad. Y claramente ustedes noten ahí que si dice echando, ¿cierto?, está en ese gerundio, uno podría preguntarse y decir, claro, hay un echando, pero quiere decir que esta es una oración subordinada. Algo viene antes, y lo que viene antes me va a ayudar a entender este echando. Lo que viene antes me ayuda a entender lo que viene después. ¿Por qué? Porque es una cuestión de la sintaxis, ¿ok? Para yo entender. Y para eso yo voy al versículo anterior, el verso 6. Entonces dice lo siguiente, dice, humillaos. Humillaos es una orden, es un imperativo. Entonces, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que se exalte cuando fuera de tiempo, echando. Entonces, este echando, en términos sintácticos, está relacionado con este humillados. Entonces, ¿cómo yo puedo echar toda mi ansiedad? Si mi tendencia como ser humano, no sé ustedes, pero yo la verdad es que mi tendencia es tener el control de todo. O sea, yo quiero controlar las cosas. Yo quiero que esto acabe, que se encuentre la vacuna, la vacina rápido, ¿no? Yo encuentro que se encuentre la solución rápido, yo quiero salir, y todo aquello, ¿no? Yo quiero controlar mi vida. Entonces, ¿cómo yo puedo echar toda mi ansiedad sobre Él? Y suena hasta legalismo, ¿no? Hazlo, y punto. Pero la verdad es que si nosotros vamos al contexto gramatical, vamos a la sintaxis del texto, nos encontramos que la única forma que podamos echar nuestra ansiedad sobre Él es que nos humillemos. Cuando yo me humillo, yo reconozco que yo soy inferior, que necesito un Dios superior. Cuando me humillo, yo reconozco que soy pequeño. Cuando me humillo, yo reconozco que no tengo control sobre mi vida. Alguien tiene control, alguien me puede cuidar, alguien es superior a mí. Entonces, ¿cómo yo voy a echar toda mi ansiedad sobre Él? Humillándome. Cuando yo me humillo, no tengo problemas de echar mi ansiedad de Él y no tengo problema de saber que Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, quiere decir que ese texto claramente tendría sentido en términos gramaticales. Entonces, sí, si yo pienso ahora en términos del presente, ¿por qué razón a veces tengo tanta ansiedad? Es porque no estoy echando mi ansiedad sobre Él. ¿Y por qué no lo estoy echando? Pablo lo dice, porque no nos estamos humillando, de decir, ok, Dios, no hay caso, tú mandas. Yo sé que capaz que esto aquí en Brasil estoy pensando, va a demorar meses, ok, tú mandas, yo me tengo que adaptar nada más. Voy a hacer más ejercicio, voy a caminar más, voy a comer más, etcétera, pero tú mandas, Señor, echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Y esa pauta interesante nos ayuda a conocer lo que significa realmente el texto y podemos llegar al final. Ok, solo ya para terminar, okay, como pauta recuerden que vamos a avanzar mucho más en el futuro, vamos a trabajar más en el futuro, solo como una dica, ¿no? Una llave final, ¿no?, de lo que voy a decir. En términos globales serían dos cosas, y estas dos cosas serían la siguiente. Si voy a pensar después de haber hecho todos estos ejercicios, entonces lo que voy a hacer, voy a interpretar el texto, porque tengo todas ya unas herramientas, ¿no?, que voy a sumar una tras otra,
voy a encontrar una teología del texto, es decir, lo que Dios me está diciendo, para que, por último, yo pueda predicar, ¿ok? Y predicar, no solo predicar de un sermón, sino también predicar y enseñar. Es decir, la interpretación y esa teología me permite predicar y enseñar. Cuando yo he llevado algunas de estas pautas, ¿cierto? Digo algunas porque son más, pero algunas de estas pautas, pero por causa del tiempo yo voy terminando, y solo dar un ejemplo así globalizador. Y si ustedes me permiten, me gustaría dar un ejemplo globalizador de cómo yo podría entender esta historia y poder comprender, ¿cierto?, esta realidad. Hay un texto del Antiguo Testamento que es interesante, me parece interesante, un texto del Antiguo Testamento, y yo lo voy a proyectar acá, solo para tener una idea, un texto del Antiguo Testamento, que está en el libro de Eclesiastés, el capítulo 9, versos 5 y 6. ¿Okay? Un texto que usamos, ¿saben para qué? Para enseñar que cuando el hombre y la mujer mueren, el ser humano muere, está durmiendo. Es un texto que, sin duda, nos enseña aquello. Sin embargo, la pregunta sería, si vamos a interpretar este texto, ¿qué pasos podemos seguir? Pues un primer paso, como les dije, sería en primer lugar ver el contexto literario y el contexto de género, cómo el género nos presenta. Primera cosa, Eclesiastés es un libro sapiencial, es un libro escrito en términos poéticos, hay elementos simbólicos, elementos metafóricos detrás, primer elemento. Segundo, contexto literario, sería interesante ver lo que viene después del pasaje. Y así ese pasaje nos puede dar una pauta acerca de lo que significa ese pasaje. Sería un segundo elemento. Otro sería ver cómo las palabras funcionan. Entonces, así en resumen, lo que podemos decir es lo siguiente. Veamos lo que dice el pasaje. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que hace debajo del sol. Entonces podemos decir, aquí lo que me está enseñando es que cuando el hombre muere, el ser humano muere, el hombre y la mujer mueren, están durmiendo. Pero lo interesante es pensar y decir, pero ¿qué es lo que me podría decir el texto hasta el versículo 11? ¿Y cómo podría entender esto? Es interesante que en el versículo 7 dice, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino. Es decir, después de decir que los que saben que han de morir, dice, anda y come tu pan con gozo. Entonces, en otras palabras, el texto lo que está diciendo dentro de su contexto literario es que, ok, todos sabemos que hemos de morir. Y cuando hemos de morir, no hay nada. No hay nada, ¿por qué? Porque el libro que se tiene, el libro más, ¿cierto?, cínico, y la esperanza está, ¿cierto?, una esperanza que viene en el Nuevo Testamento, que es la resurrección de los muertos, la vida eterna, etc. Pero cuando vamos en este libro decimos, bueno, quiere decir que hemos de morir. ¿Y dónde está la esperanza? La esperanza está en la vida, él está diciendo. Entonces, ahora tú sabes que has de morir y después no hay nada. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento de tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida, y etcétera. Está diciendo, mira, si hemos de morir, el foco no está en la muerte en el texto, el foco está en la vida. Sabemos que hemos de morir, pero lo que yo te estoy invitando es para que disfrutes esta vida ahora en el presente. Disfruta hasta ahora en el presente. Y por eso después dice, todo lo que te viene a la mano para hacer, hazlo según todas tus fuerzas. Porque en el Seol, el sepulcro, donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Claro, porque no hay más. Ahora tenemos que hacer eso. Si alguien dice, no, yo voy a mejorar mi vida después. No, es ahora, porque después no hay nada. Después no hay nada. Después simplemente es esperar que Jesucristo venga a resucitarnos o la muerte eterna. Entonces, dentro de ese pasaje, lo que nosotros podríamos decir, la interpretación que hemos tenido por mucho tiempo, es decir, bueno, este pasaje enseña acerca de la muerte. La verdad es que en cierta medida nos enseña lo que pasa con aquellos que hemos de morir, pero la globalidad nos enseña acerca de la vida, nos enseña acerca de la vida, nos enseña acerca de que tenemos que vivir con el Señor ahora. Y si alguien dice, bueno, entonces tengo que disfrutar la vida y hacer lo que quiera hacer, ¿no? Él dice, acuérdate de tu Creador, el capítulo 12, y los días de tu juventud, sería el contexto inmediato. Y después dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala.
Quiere decir que la globalidad del texto me da otra visión. Teniendo todos estos elementos, ahora yo puedo tener una teología correcta y decir entonces que este pasaje en particular me está motivando a poder vivir y poder vivir ahora en el presente, no olvidándome que hay un juicio, pero disfrutar el presente que Dios nos da. Entonces así quizás podríamos terminar estas pautas generales para interpretar el texto bíblico. Ahora me gustaría tener un diálogo con ustedes. Muchísimas gracias, Carlos, por esta primera exposición. Tal y como él expresa, es tiempo de poder aprovechar este privilegio para hacerle llegar preguntas. No he visto ninguna a través del chat. No sé si deseáis hacer alguna pregunta que os haya sugerido esta reflexión. No sé, yo para así romper un poco el hielo, todas estas pautas generales pues son muy útiles, pero entonces el otro día no sé en qué clase discutíamos, ¿no? Hay muchas personas, la mayoría no tenemos, o sea, ni sabemos griego, ni sabemos hebreo, y bueno, podemos echar mano de algún tipo de diccionario interlineal, pero aún así, ¿no? Todo está sujeto a palabras. Entonces, quizá la herramienta que tengamos más cerca nuestro es el análisis del contexto, pero si no tenemos un conocimiento histórico muy profundo, también podemos malinterpretar, ¿no? Y lo típico es cuando hablan las mujeres, que Pablo les dice que callen porque no está permitido a la mujer, ¿no? Ese es el típico ejemplo. Entonces, si no conocemos muy bien el contexto, siempre interpretaremos algo que apoye nuestro prejuicio, nuestra postura. Entonces, ¿cómo ser sinceros y no torcer las escrituras por falta de conocimiento y por tener una voluntad muy determinada a hacer lo que queramos, ¿no? Bueno, yo pensando en lo que tú decías, yo creo que una palabra importante hay presuposiciones. Yo no quise hablar mucho de eso para hablar después en el futuro, porque eso es más una cuestión. La lección de la escuela sabática menciona algo de eso. Y la verdad es que es una palabra importantísima que todos nosotros tenemos que repetir, porque a veces pensamos que cuando llegamos a un texto bíblico llegamos vírgenes, o sea, llegamos a decir, no, soy puro, no llego pensando en nada, no tengo ningún pensamiento para nada, ¿no? La verdad es que todos nosotros de algún modo u otro llegamos creyendo algo. Entonces, una de estos elementos es reconocer lo que creemos. Es bueno reconocer que somos ignorantes, y eso es lo que yo hago todos los días, y no lo digo como un cliché, lo digo como algo real, es decir, ok, puedo estar equivocado, vamos, ¿cierto? Y ver el texto bíblico. Entonces creo que el tema de las presuposiciones es importantísimo, reconocer de que cada uno de nosotros no está libre de creer algo, y de hecho todos llegamos creyendo algo, y que podemos ser transformados por el texto. Yo creo que eso es lo importante, la primera presuposición de todo cristiano, es reconocer lo siguiente: no estudiamos el texto bíblico solo para saber, sino para ser transformados, ¿ok? Eso es importante, es decir, una cosa es el conocimiento, y la otra cosa es que ese conocimiento cómo puede afectar nuestra vida. Yo creo que eso es importante. Y un segundo elemento que tú mencionaste, y me gustaría subrayar también, el tema de los interlineales. El interlineal siempre hay que usarlo, siento, con cuidado. ¿Y por qué? Porque el interlineal muchas veces, por ejemplo, en el griego existe el masculino, femenino y el neutro, ¿ok? Entonces, alguien puede ver en interlineal que aparece la palabra espíritu en neutro, y espero que me entiendan lo que quiero decir. Si es neutro, alguien puede decir entonces cosa, porque es una cosa. Porque en algunas lenguas el neutro es cosa. Pero el género, la sexualidad del sustantivo no tiene nada que ver con la sexualidad propia que expresa la lengua de nosotros, ¿ok? La lengua de nosotros. Yo siempre enseño a mis alumnos en portugués, por ejemplo, a lei, perdón, en español también. La ley es femenino en español, pero en griego es honomos, es masculino. Entonces no hay relación. Y no es cierto que la ley sea masculina. Y por ejemplo, si pensamos, ¿cierto? En español, una vez alguien me decía, sabiduría femenina porque todas las mujeres somos sabias. Entonces yo le dije, entonces quiere significar que pecado es masculino y todos los hombres somos pecadores.
y claro, podríamos hacer esa relación de lengua, pero no, el texto bíblico no está haciendo esa relación de lengua. Entonces, si vamos a un interlineal, tengamos esos elementos en vista. ¿Para qué? Para que no vayamos más allá de lo que la lengua misma está diciendo. Y creo que Conchi en ese sentido está claro, o sea, ir a aquella herramienta que podamos tener acceso. Y creo que eso es fantástico. Sí, nos han hecho aquí una pregunta por el chat. La pregunta es, algunos acusan a versiones modernas de la Biblia de ser alteradas intencionalmente para desviar, como si fuera una acción voluntaria para que las doctrinas pierdan base bíblica. Y la pregunta es, ¿qué piensas de esto? Bueno, yo voy a explicar un poco de eso en la segunda parte. ¿Qué te parece? Ahí voy a hablar Sí, acerca de versiones de la Biblia y voy a mencionar aquello y lo que dice, ¿cierto? Nuestro amigo, amiga, es una realidad. Algunos acusan eso y voy a tratar de responder, ¿no? Okay. perfecto. Y también hay una pregunta que preguntan qué herramientas de Internet, en plan a nivel de usuario, recomendarías, hablando de interlineales, concordancias o comentarios. Puedo, sin problema. Estoy pensando acá en una. La verdad es que tengo varias. Les puedo mostrar acá. Voy a proyectar, Sí, ¿ok? sí. Para que ustedes, ¿cierto?, me vean y les puedo dar alguna. Ok. Creo que algunas, ¿cierto?, nos podrían ayudar para poder trabajar. En primer lugar, yo, por ejemplo, hay una, que yo no hablé de esto, que es importantísimo dentro del contexto histórico, que es el tema de los mapas, ¿ok? Que es el tema de los mapas. Y si yo voy a pensar en un asunto de mapas, yo diría que uno de los mejores sites o websites que existen es este, ¿cierto?, que estoy proyectando acá, que es Mapas Digitales del Pasado. Si yo, por ejemplo, quiero aprender un poco acerca de cómo era Israel en aquel tiempo, estos mapas son fantásticos, nos ayudan un montón para poder entender este asunto, y uno puede entrar ahí y dar una visión acerca de estos mapas. Yo, por ejemplo, aquí puedo el mapa, ¿cierto?, cómo Babilonia veía, ¿cierto?, el mundo en el pasado. Esto nos podría, ¿cierto?, dar una visión de cómo ellos, ¿cierto?, estaban presentes, cómo ellos lo pensaban, ¿cierto?, cómo esa visión estaba presente dentro de la mentalidad de ellos. Si yo voy, por ejemplo, el mapa de Estrago, pensando ya en el primer siglo, ¿cierto?, en términos, ¿cierto?, del mundo, cómo ellos pensaban que el mundo era, mira, aquí está Italia, aquí está Libia, aquí está Asia, aquí está el mundo arábico, y ahí estaría, ¿cierto?, acá estaría Israel. Entonces, todo eso nos daría una visión propia acerca de esto. Ahora, hay otra site que a mí me llama la atención también, que yo les recomendaría grandemente, que sería el siguiente, se llama la Biblia Online, que pueden tener una versión de varias Biblias, ¿cierto?, de diferentes versiones. Vamos a hablar después de las versiones, también puede ayudar esto, que les podría también ayudar a poder definir algunos detalles del texto bíblico. Otro que yo también podría, ¿cierto?, recomendar y también nos podría ayudar sería este que está acá, que creo que lo tengo acá al final, que sería, perdón, este, que está en construcción, la verdad, pero es bueno, que son palabras, ¿cierto?, del griego, que uno puede buscar, así si ustedes pueden interlinear, ustedes pueden buscar la palabra ahí y va a aparecer, ¿cierto?, el significado en español, ¿ok? Va a aparecer en español. Y es un proyecto muy interesante que se está desarrollando en España. Y estoy atento a eso porque me ayuda bastante. Si ustedes van a notar, aquí hay una que todavía no estoy encontrando, que la encontré el otro día. Aquí está. A mí me gusta mucho el tema, ¿cierto?, del tema histórico. Aquí hay un site que se llama Coin Archives. Aquí ustedes pueden encontrar ciertos diferentes tipos de monedas. Por ejemplo, la moneda de Tiberio, ¿cierto? Cuando dice César lo que es el César, pueden encontrar ahí, tiene algunas imágenes, y aparecen imágenes, de hecho, ¿cierto? Y, por ejemplo, moneda antigua, y ver, ¿cierto?, cómo eran esas monedas, etcétera. Y ya te puedo colocar aquí Tiberio, si mal no recuerdo, y van a aparecer, ¿cierto?, las monedas de Tiberio. Y aquí, por ejemplo, hay un ejemplo, ¿no?, y esas monedas, y puede servir para poder ustedes trabajar.
Si ustedes quieren, ¿cierto?, un material en términos, ¿cierto?, de lenguaje, yo diría que podrían colocar Strong Diccionario de Strong, y ustedes podrían trabajar ahí dentro de esa palabra diccionario. Vamos a buscar aquí Diccionario de Strong. Okay. Biblia. Ok, Diccionario de Strong Biblia. Y ustedes tendrían que entrar acá. Bueno, a mí me aparece en portugués porque yo estoy aquí en Brasil, ¿no? Pero en español les tendría que salir algo un poco distinto. Y aquí tendríamos, ¿cierto?, el número de Strong, sería la concordancia. Entonces ustedes están buscando una palabra en particular y ustedes simplemente digitan esa palabra. Por ejemplo, aquí, woman. Ven esa palabra, y lo que va a hacer el diccionario es buscar cómo sería esa palabra dentro de los contextos del grupo bíblico, ¿no? Inclusive hasta les diría cómo esa palabra, ¿cierto?, podría ser interpretada dentro de un texto en particular. Y eso también está en español, ¿ok? Entonces, aquí estaría 1 Corintios 15, 21, ahí estaría el contexto, referencia cruzada, ahí estarían algunos versos paralelos, y ustedes podrían buscar esa versión. Lo que yo les recomendaría, así si ustedes me permiten, sería este site, la verdad, y que ustedes pueden bajar este software gratuito para ustedes, lo pueden configurar en español, obviamente, se llama eSword, no sé si ustedes lo conocen, y es gratuito, no hay nada ilegal, ¿ok? No hay nada ilegal. Y ustedes pueden trabajar esto y colocar versiones de la Biblia, pueden colocar Strong, diccionario Strong, ahí presente, algunas cuestiones históricas, las horas de Josefo, si mal no recuerdo. Y si ustedes, cierto, quieren aumentar más todavía aquello, ustedes pueden ir a dos sites. Ese sería Bible Support, que aunque está en inglés, hay material en español y también en inglés. Y ustedes pueden bajar todo esto, varios comentarios de la Biblia, etcétera, diccionarios de la Biblia, todo nuevamente, ¿cierto?, legal, no hay nada ilegal en esto, y pueden entrar en estos sites, y todos esos materiales ustedes los bajan como módulos y los pueden agregar para su software, ¿ok? Los pueden agregar para su software. Y eso sería algo fantástico, ¿ok? Sería algo fantástico. Comentarios y etcétera, y ustedes buscan aquello. Si mal no recuerdo, un tiempo atrás, no sé si ahora sí, que tenían hasta el diccionario bíblico adventista, el comentario bíblico adventista, una serie de materiales así que podrían ser interesantes. Y tienen también mapas, atlas, que les podrían servir. Entonces, eSword sería el site, y ustedes entran ahí y podrían comenzar a buscar ciertos materiales y crean su propio software, ¿no?, bíblico. Yo uso un software bíblico, que es un software que pago, pero este software yo lo recomiendo muchas veces para mis estudiantes, diciendo, aquí hay algo que no es ilegal, que es legal, y que ustedes pueden usar. Muy bien, muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta de esta primera parte. Sí. Ingrid, es verdad que Ingrid tenía una pregunta. Ingrid, cuando quieras. Vale, soy el marido de Ingrid, pero estoy utilizando su tablet. Antes que nada, agradecerle a Carlos que esté compartiendo su tiempo y sus conocimientos con nosotros para tener, pues, herramientas para poder entender mejor, pues, la palabra de Dios. A mí, con la primera exposición me han surgido pues, dos dudas que me gustaría compartir con Carlos, a ver qué opina. Una es sobre cuando ha hablado del individualismo versus colectivismo, y me gustaría saber si cuando en la Biblia, en múltiples sitios, habla que Dios se acordará de las obras de los padres generación tras generación, tanto para bien como para mal, es una manera de expresarse en ese colectivismo, o si realmente, pues, Dios se acordará de lo que haya hecho un padre, pues, en el resto de generaciones posteriores. No sé si se entiende la pregunta, o sea, si está utilizando ese concepto de colectivismo como para hacer énfasis, o si realmente es algo literal. Y luego, la otra duda que me surge es cuando ha comparado el versículo de Mateo 1, bueno, cuando José comenta que no conoció a su mujer, y luego lo compara con Adán cuando conoció a su mujer y concibió, si se puede hacer lo mismo
con la palabra de la desnudez de Noé, cuando cambió la desnudez de su padre, y entonces surge todo el problema con ese tema. Por un lado, si nos vamos al Levítico, pues nos podría dar como resultado que pudo haber relaciones sexuales entre él y su padre. Por el otro lado, cuando se lo explica a sus hermanos y ellos entran de espaldas como para no mirar la desnudez del padre, parecería que no tiene nada que ver con eso, pero luego otra vez dice, maldito sea Canaán, que fue el hijo de Cam, con lo cual podría haber también una relación ahí con el Levítico y cómo la desnudez del padre podría tener relación con haber tenido relaciones sexuales con la mujer de su padre. Entonces, no sé si serviría también esa comparación de conocer de José y Adán con la desnudez de Noé y el Levítico. Okay. Esas serían mis dos dudas. Excelente, excelente. Muy, muy buenas preguntas. La primera, es verdad, el tema de lidar la relación de la persona en términos de la honra y la vergüenza en función de la procedencia de aquella persona. El colectivismo era visto también en términos de la identidad del individuo. El individuo tenía identidad solamente con el grupo, ¿ok? Yo soy quien soy por el grupo, y yo soy quien soy por mi padre, por mi abuelo, por mi antepasado. Entonces el hecho de que en términos figurativos, yo creo que tú lo dijiste muy bien, en términos figurativos, se recuerde el pasado de la persona, eso es algo esencial, es verdad. En términos literales, la verdad, tenemos que reconocer que hay una salvación más individual. ¿Por qué? Porque es una cuestión de yo con Dios. Pero cuando yo pienso en la globalidad de yo ser parte de ese grupo, ahí muda un poco y cambia un poco el tema. Entonces, cuando, por ejemplo, dice que, y este no es Jesucristo, el hijo, ¿cierto?, del carpintero, hay un vínculo que está presente hacia el pasado. Siempre va a estar esta cuestión en el texto bíblico, de pensar de que mi pasado es aquel que me da identidad. De hecho, me da identidad no solamente el pasado, de donde yo vengo. Y se recuerdan, por ejemplo, cuando cierto Natanael dice, y de Nazaret puede salir algo bueno, claro, porque tenía mala fama Nazaret. Entonces ahí tenemos elementos de colectivismo, de honra y vergüenza, donde la procedencia, de dónde, quién soy yo, de dónde yo vengo, quién es mi padre, madre no, quién es mi padre, quién es mi abuelo, cuál es la tribu, todo aquello, una postura patriarcal, sin duda le dan sentido. Entonces, la verdad es que sí, todos esos elementos de describir el linaje. Es interesante lo que tú preguntas, pero cuando vamos a Mateo capítulo 1, recuerden que Mateo comienza hablando acerca de la genealogía de Jesucristo. Es decir, antes de decir, ¿cierto?, que es el Mesías, él está diciendo, mira, él viene de Abraham, viene de David. ¿Y por qué? Porque le preocupa lo que viene antes. Entonces, claro, tu pregunta fue muy buena en ese sentido. Sirve para enfatizar estos detalles. La segunda, no hay palabra, la segunda tiene que ver con este asunto de la desnudez. No, el tema no sería la misma palabra, sería una palabra distinta. Y tu texto es un texto interesante porque es un texto que nos permite ver cómo es difícil muchas veces interpretar un pasaje. Y aquí es donde yo subrayaría esto, que nosotros tenemos que reconocer que hay pasajes que son muy difíciles, tanto para nosotros como para los rabinos, ¿cierto?, antiguos. O sea, no un pasaje que es fácil para nosotros hoy, sino que un pasaje hasta que en la antigüedad también se discutía y se decía, ¿qué puede significar? ¿Y qué puede significar? Entonces algunos piensan que se puede ver en términos de honra y vergüenza nuevamente, porque la desnudez en el pasado era una cuestión de vergüenza. O sea, la desnudez ya era algo vergonzoso. Y el hecho que, y eso es lo que algunos ciertos midrash, ciertas interpretaciones homiléticas de Génesis nos dicen, es que lo que hizo cierto Canaán fue ir y reírse de su padre y comentar eso públicamente. Entonces algunos creen que ese fue el problema, que no hay una relación directa con la violación, ¿cierto? No hay relación directa con aquello, sino hay una relación directa con que la vergüenza de haber contado a otros que su padre se emborrachó y que estaba desnudo y sus ciertos genitales estaban expuestos. Sus hermanos quisieron controlar aquello y taparlo y entraron de espaldas. ¿Por qué? Porque el hecho de mirar a alguien ya era una cuestión de vergüenza y de intimidad, no necesariamente de sexualidad. Algunos, por otro lado, y eso también tenemos que reconocerlo, por eso es un pasaje complejo, difícil, algunos creen que tiene que ver con una cuestión de sexualidad. Ahora,
cuando vemos que el tema, ¿cierto? Y eso hay que verlo en el contexto también, y eso es importante, el tema, ¿cierto? De la maldición que se da, ¿no? El tema de la maldición que se da. Si vamos al texto bíblico, y eso es interesante, no es el presente de Caná, es el futuro de Caná. O sea, no es el presente. Entonces, no es algo así que tenga que ver simplemente con algo que ocurre ahí. Está prediciendo algo que vendría en el futuro. Y por eso algunos rabinos decían, quizá no es la violación, quizá puede ser otra cosa. Entonces yo lo que diría al esposo de Ingrid, porque no me recuerdo el nombre tuyo porque no lo dijiste, al esposo de Ingrid, es que es un texto complejo, pero la palabra no podría siempre interpretarse en ese sentido. Podría interpretar simplemente como desnudez, ¿okay? Como desnudez. Ahora, ¿por qué lo vemos el de Génesis y el de Mateo? Por un detalle, este es interesante. Porque Mateo fue escrito en griego, y cuando vamos al texto, la Septuaginta, que es la traducción de la Biblia hebrea, al griego, ahí las palabras son semejantes, los verbos son semejantes. Entonces, por eso hacemos esa conexión. ¿Por qué? Porque el texto griego está traduciendo el hecho de conocer, ¿cierto?, en el hebreo, en términos de sexualidad. Por eso tenemos la certeza de decir eso, porque la gramática, la lexicografía, perdón, nos puede guiar en esa dirección, que es lo que llamamos estudios, ¿cierto?, sincrónicos, es decir, cómo una palabra funciona dentro de un periodo específico de tiempo y no fuera del tiempo en el cual fue escrita. Entonces yo diría que esa podría ser una respuesta. Y lamentablemente no puedo decir que tendría la respuesta, sino que te podría decir que cuáles podrían ser las respuestas para entender este pasaje complejo. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos. Okay. Por favor. Sí, adelante, adelante. Muchas gracias, Pastor Carlos y Pastor Daniel, por esta interesante actividad. Dos cosas, Pastor Carlos. La Biblia fue escrita en un periodo de 1600, 1700 años, ¿cierto? No podríamos caer también nosotros, usted citó ahí, ¿cómo podemos utilizar la concordancia sin caer en coyunturas interpretativas ni en anacronismo? Porque Pastor, si yo llego e intento ver lo que escribieron los españoles hace 200 años, ya me cuesta entender el contexto agrícola de ellos con ahora. Yo veo ahorita que la RAE el año pasado solamente incorporó ya 1100 palabras al diccionario y desincorporó otras tantas. Entonces, te indica de que el lenguaje se va evolucionando según la realidad social. Entonces, bueno, para no caer en esa cuestión de que yo en los tiempos del Nuevo Testamento, o sea, que yo llegue y diga, voy a buscar la palabra tal y me aparece 300 veces en la Biblia y creo que se aplica todo el tiempo y no quiero caer en ese error. Lo otro, Pastor, una última cuestión. Hoy estudiamos en la lección de que el mandamiento del sábado ya fue un mandamiento creativo, desde la propia creación. Y por eso en 28 llega y dice, acordarte has del día de reposo. Entonces, ¿cómo podríamos juzgar? Y disculpe la pregunta, que sé que la palabra es para salvación, no para debatir, pero eso se me quedó en la cabeza y quiero una aclaración. ¿Cómo podríamos juzgar a Caín? Porque entonces Caín, en un ataque de rabia, golpea a su hermano, a lo mejor sin intención de matarlo, pero lo cierto es que no había ley con respecto a eso. Entonces, ¿de qué acusamos a Caín? Porque entiendo de que estaba sin ley él para cometer esa cuestión, y entonces nosotros estaríamos también acusándolo de algo, de que para nosotros es asesinato, pero para él fue una cuestión. Disculpe la pregunta. No, por favor, muy buena pregunta, las dos preguntas excelentes, fantásticas. Su primera pregunta, primero, cuando nosotros estudiamos lo que se llama lexicografía, es decir, intentar estudiar el estudio de una palabra, se puede estudiar de dos formas. Una es la diacronía, es decir, estudiarla a través del tiempo, y la otra es la sincronía, estudiarla en un pasaje y tiempo en particular, ¿ok? Subrayar aquello, eso es importante. Entonces, ¿qué significa la diacronía? Por ejemplo, si alguien piensa en inglés, por ejemplo, alguien dice la palabra nice, he's a nice guy. Nice, en el pasado,
significaba alguien tonto, ¿no? No, tonto. Entonces, pero ahora significa, nice significa alguien amable, alguien bueno. Entonces, si yo voy al inglés pasado y dice, he's a nice guy, está diciendo, eres un imbécil. Pero si yo voy al presente, he's a nice guy, significa, eres un tipo fantástico. Ahí tenemos diacronía, cómo la palabra evoluciona en significado a través del tiempo. Es un primer elemento. Un segundo elemento, que como son pautas generales no los tratamos, después en octubre, prometo, lo vamos a tratar más en profundidad, ¿ok? Un segundo elemento tiene que ver con lo siguiente. Cuando pensamos en términos sincrónicos, tenemos que pensar que el Nuevo Testamento fue escrito en un periodo de tiempo particular que es el primer siglo. Quiere decir que el lenguaje en sí mismo no es un lenguaje que muda, es un lenguaje que está estable. ¿Y cómo nosotros podemos pensar eso? Porque cuando vamos al siglo III antes de Cristo, ahí comienza la traducción de la Septuaginta, y es cuando entra en escena un personaje llamado Alejandro Magno, y Alejandro Magno intenta predicar el evangelio de los griegos, ¿no? Los griegos intenta helenizar todo el mundo, y ahí entra un lenguaje llamado el griego helenístico. Entonces, el griego helenístico en realidad va aproximadamente, en términos muy generales, del siglo III hasta el siglo I, un poco después. Entonces, quiere decir que desde el siglo III, antes de Cristo, hasta el siglo I, tenemos una lengua que es semejante en la forma en que funciona. Entonces, el Nuevo Testamento toma de aquello. Entonces, cuando pensamos en este tema, ¿cierto?, de y conoció, es porque la Septuaginta está diciendo eso, que está dentro de este periodo sincrónico de tiempo. ¿Ok? No excede aquello. Ahora, es importante lo que usted dijo porque es una realidad. Cuando vamos a una concordancia, tenemos que tener cuidado en pensar cómo un vocablo funciona en términos teológicos y la otra funciona en términos lingüísticos. ¿Ok? Si pensamos en términos del amor, obviamente, si tenemos la presuposición de que hay una escritura, una totalidad de la escritura, el antiguo y el nuevo no se contradicen, quiere decir que el amor como concepto teológico, el amor de Dios es el mismo en el pasado, en el antiguo como en el nuevo. Podríamos concordar aquello. Sin embargo, existen elementos en los cuales no podemos simplemente decir es así. Por ejemplo, si pensamos en el Éufrates, vamos a la palabra Éufrates, aparece en Génesis capítulo 2, pero después vamos al Éufrates del libro de Apocalipsis, el capítulo 16, ¡wow! ¿Cuál Éufrates es este? No, un Éufrates es de Babilonia y el otro es el Éufrates que tiene que ver con el Edén. No sé si me entienden. Entonces, hay dos elementos ahí que están presentes que podrían ser distintos. Entonces, cuando hay una concordancia, es bueno siempre tener un contexto de donde esa palabra aparece. Entonces, lo que usted dice es esencial. Tenemos el contexto del antiguo, teológico, una cosa es teológica y la otra cosa es lingüística. Una cosa es hebreo, la otra cosa es griego. Entonces, cuando hacemos griego, vamos a la Septuaginta. Pero también tenemos que comparar conceptos lingüísticos y teológicos. Entonces, su primera pregunta creo que es muy buena, y es verdad, tenemos que tener cuidado en no ser anacrónicos. Anacrónicos en pensar contextos distintos. Sí, pero el Nuevo Testamento es sincrónico y el Antiguo es sincrónico porque está dentro de un periodo específico y escrito en una lengua. Ahora, su segunda pregunta, si entiendo bien, tiene que ver con la ley que aparece en Éxodo capítulo 20, declarada, ¿cierto? Y después vamos a Génesis capítulo 4 con este asesinato que comete Caín en contra de su hermano Abel. Ahora, es interesante notar que nuestra lectura muchas veces del pecado de Caín, el pecado de Caín, es el siguiente. Nosotros pensamos y vamos y decimos, Dios lo juzgó, Dios lo liberó, Dios lo condenó. Pero cuando vamos al texto bíblico, nos vamos a encontrar con la sorpresa que lo que hace Dios es colocar una señal. Y la señal era para que no lo mataran. El primer elemento. ¿Lo podría haber matado Dios en ese momento? Claro, lo podría haber matado. Y algunos que debaten la pena de muerte, en algunos lugares del mundo se debate la pena de muerte, se usa este texto para decir, el primer asesinato, el primer asesino, Dios no lo mató. O sea, es la primera cosa, ¿no? Dios no lo mata. Dios lo que hace, le coloca una señal. Ahora, lo que pasa después con la vida de él es otra cosa. Entonces, no hay un juzgamiento que alguien podría decir, es así. Un segundo elemento que nosotros tenemos que considerar es el siguiente. Lo que hace
Moisés en Génesis, lo que hace Dios, perdón, en Éxodo capítulo 20, y que Moisés, ¿cierto?, lo escribe, es que nos da una ley que ya en principio existía antes. ¿Y cómo sabemos eso? Es simplemente, nuevamente, leyendo la historia de Caín. Porque la ley que después, ¿cierto?, aparece en Génesis, particularmente en Levítico capítulo 1, capítulo 6, habla acerca de los sacrificios. Entonces, ¿qué ocurre? Y esto es interesante. ¿Dónde aparecen los sacrificios antes? Aparecen con Caín y Abel. Cada uno lleva un sacrificio. Y los dos sacrificios, como sacrificio de animales y sacrificios de vegetales, ambos aparecen en Génesis capítulo 1, capítulo 6, hasta capítulo 7, que son los sacrificios cruentos y los sacrificios incruentos. Entonces quiere decir que como principio, muchos elementos estaban presentes antes. Ahora, si vamos a Génesis capítulo 3, nos vamos a encontrar con que Dios viste a la pareja humana con animales, aparece la muerte. Y en Génesis capítulo 3, verso 15, aparece la redención, en términos ciertos proféticos, diciendo que vendrá un Salvador en el futuro. Cuando llega el capítulo 4, Eva piensa que es Salvador. Entonces, ¿qué podemos decir con esto? Que los principios existían antes de la ley, que la ley fuese manifestada. Y es interesante lo que usted pregunta, ¿por qué? Porque cuando pensamos en 10 mandamientos, nosotros pensamos que son 10, pero cuando vamos a Mateo capítulo 5, capítulo 6 y 7, capítulo 5 y 6 para ser más específico, nos encontramos que Jesucristo va a decir, oíste que fue dicho, no matarás. Eso dice la ley, ¿cierto? Eso dice la ley. Pero yo digo, y él va a expandir la ley. ¿Por qué? Porque el principio es más que simplemente matar. El principio va a ser, pero yo digo, si que tú hablas mal contra tu hermano, ya mataste. Entonces hay un elemento interesante ahí. Quiere decir que los principios son una cosa. El principio de la ley del cielo es el amor, por ejemplo. Y el amor se expresa ¿en qué? En 4 elementos, en 2 elementos. Amar al prójimo y amar a Dios. En términos, y ese es amor al prójimo y amar a Dios. Cristo va a decir que la ley se resume en 2 partes, amar a Dios y amar al prójimo. ¿Por qué? Porque los 4 son amar a Dios y los 6 son amar al prójimo. Entonces, cuando nosotros pensamos en todas estas historias del pasado, tenemos que tener en consideración aquello. Para terminar, cuando vamos a Éxodo capítulo 15, 16, nos encontramos con una sorpresa, que tienen que guardar el sábado antes que el sábado sea promulgado en el Sinaí. ¿Cómo sabemos eso? Porque no pueden recoger maná en el sábado. Quiere decir que el principio del sábado ya existía antes. El principio de no matar ya existía antes. Y si vamos a Génesis capítulo 4, nos encontramos con la sorpresa de que el texto habla muy mal, que el primer polígamo fue Caín, ¿se recuerda? Perdón, fue Enoc, el hijo de Caín, de la generación de Caín. Y él tomó 2 mujeres, ¿cierto? Tomó 2 mujeres. Entonces, si vamos pensando aquello, nos vamos a notar un detalle, que el principio del adulterio, el principio del sábado, el principio hasta de la alimentación, hasta ese principio está presente, porque cuando vamos al arca de Noé, 7 puros y 2 impuros, que los que pueden subir. Entonces, lo que podemos ver es que lo que hace el Señor a partir de Moisés, simplemente establecer por escrito aquello que ya por principio se conocía y se sabía. Muy bien. Creo que hay más. Mira, me acaba de llegar una pregunta. Es que, claro, el tema este daría para... Solo de este tema ya daría para todo, ¿eh? No sé... bueno, la pregunta dice que... Dicen los sabios que estudiar las escrituras en su lengua original es como beber agua directa de la fuente. Estudiarla en griego es como beber desde el río en que se forma esa fuente, y que estudiarla en cualquier otro idioma es como beber agua de, bueno, pues de un charco, ¿no? Más abajo, ¿no? Del río. La pregunta es, claro, él pregunta cuándo piensa nuestra iglesia en estudiar desde la fuente. Es verdad que en la Facultad de Teología se estudia, y tal y como decías, esas herramientas son aptas para todos.
que se haga más en profundidad o menos desde los púlpitos, eso sería otra pregunta, pues quizá abierta para poder seguir haciendo. Pero sí, el objetivo y el criterio es precisamente estudiar desde las fuentes más puras, no desde traducciones posteriores. No sé si quieres comentar algo. Sí, bueno, yo soy profesor de griego, ¿no? Soy profesor de griego, fui profesor de hebreo también en el pasado, y mi estudiantes, ¿cierto?, sufren porque hay prueba todos los días, y ahora con este distanciamiento físico que estamos pidiendo, a veces cuesta enseñar también una lengua bíblica, y yo les digo a mi estudiante que tenemos que considerar dos cosas, y quizá me puede servir, Daniel, si me permites, para introducir el próximo tema, ¿no? ¿Cuál sería? Sería lo siguiente, que nosotros tenemos que considerar que una cosa es, ¿qué pensamos? ¿Fueron inspiradas las palabras o fueron inspiradas las personas? Eso es importante, que nos puede servir quizá para más adelante. Y si la respuesta es fueron inspiradas las palabras, tenemos un problema grande. ¿Por qué? Porque hay diferentes formas en las cuales tú puedes expresar algo. Pero si pensamos que fueron inspiradas las personas y son las ideas, las traducciones pueden ser una buena forma también de conocer el Evangelio. Es decir, ¿por qué? Porque si es la idea y es el concepto, es el pensamiento lo que se quiere transmitir. Si yo digo, por ejemplo, porque de tal manera amó Dios a los hombres, porque dio a su Hijo único, tenemos a una idea presente ahí, y claramente es una idea de salvación, una idea de amor, y ese concepto está presente. No necesitamos ir al texto bíblico en original, podemos leer una traducción porque la idea está presente ahí. Sin embargo, la opinión es totalmente verdadera. Si queremos aprender mucho más allá de lo que significa ese mundo, por ejemplo, cosmos, en el texto griego, Dios amó el mundo, cosmos. Cuando pensamos en el cosmos, en el texto griego significa el universo también, y también significa la Tierra. Y cuando lo aplicamos a la Tierra en términos del contexto inmediato, vemos que en Juan, cosmos, mundo, es lo más malo que existe. Entonces lo que está diciendo, si vamos al texto bíblico para beber de esa fuente, ¿cierto?, directa, diría, Dios amó a lo más malo que existe, amó al mundo, amó a lo peor de todo, amó al mundo. Y a eso peor envió a su Hijo para morir, por eso peor. Entonces podríamos pensarlo de esa manera. Entonces es interesante que ese detalle lo podemos ver cuando acudimos al texto griego, como un detalle, ¿cierto?, simplemente para trabajarlo. Muy bien, creo que podría responder aquello de esa manera. Y si pensamos de paso, solo para pensar en esto, si pensamos en términos ciertos también de la iglesia en general, nuestros pastores intentan trabajar desde el texto bíblico, en el texto original, y buscar esos detalles. Lleva más trabajo, obviamente, pero eso es lo que se espera. Y nuestros seminarios, nuestros libros intentan también trabajar del texto original, tanto del hebreo, del arameo, como del griego. Muy bien.